Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos para disfrutar de un nuevo tema, la continuidad ya del tema que veníamos con la semana anterior. Qué bueno que podamos encontrarnos y juntos repasar una lección más de Escuela Sabática, edición online en el folleto de adulto. ¿Cómo estás, Cintia? Hola Darío, ¿cómo estás? Hola amigos de la MACO y a todos los que ven el programa, que tengan un bendecido día. Y también, gracias por compartir con nosotros el repaso de la lección. Nos encanta que nos acompañen y ya, vamos avanzando bastante en este trimestre y hemos crecido seguro un montón en cuanto al conocimiento de la misión y cómo hacerla. Bien, como cada programa, antes de ir al repaso de la lección con un tema muy importante, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos conduzca, que nos guíe, que nos siga enseñando. Y para ello, Cintia, quisiera guiarnos en oración. Así es, oramos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque podemos estudiar tu palabra, podemos conocer tu voluntad en cuanto a cómo alcanzar a las personas que viven en las grandes ciudades. Es un gran desafío para la mayoría de nosotros y pedimos que nos ayudes a reafirmar cuál es tu voluntad y también, Señor, que a través de tu Espíritu Santo podamos hacerlo de manera efectiva, eficiente, que no quede solo en la teoría, sino que podamos ponernos blancos, definidos, para alcanzar las grandes ciudades que corresponden a nuestras ciudades. Gracias te damos por esta oportunidad de crecer en la misión. Pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos des tu bendición en este repaso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, y vamos con una segunda parte de esta misión en favor de los no alcanzados. La lección anterior pudimos ver el punto de vista misionero desde el apóstol Pablo, cómo llegó a los distintos lugares donde había personas no alcanzadas, quizás creyendo con un montón de cosas que no eran las que Dios realmente establecía, pero nos dio un gran testimonio de cómo llegar a esos lugares. En este caso, vamos a avanzar con la lección en busca de aquellos que no han sido alcanzados con el mensaje, pero centrándonos en las grandes ciudades. Exacto. Quizás estamos en un tiempo en donde se habla mucho de que muchas personas por una mejor calidad de vida se van a vivir al campo, ¿sí? Y que está muy bueno ese punto, ese principio establecido y ojalá lo podamos hacer todos de disfrutar una mejor calidad de vida. Pero hay una misión que no se corta por más que nos vayamos a vivir a lugares alejados, que es el de avanzar sobre las grandes ciudades, ¿no? Tenemos un conocimiento que desde el principio, en su amor, Dios empezó a buscar a sus hijos. Y en ese amor no ha terminado de hacerlo en la búsqueda y también su mirada está puesta sobre aquellos lugares que quizás parecen inaccesibles por sus ritmos de vida, por sus situaciones económicas, por sus grandes logros internos, pero para los misioneros no es una opción. No. Si vamos o no vamos. Exacto. Y encontramos que el primer misionero, pues sabemos que es Dios, pero que nos presenta acá en esta semana es a Jesús, como ese misionero que no descartaba las grandes ciudades, sino que trabajó en ellas, que fue un misionero transcultural, que trabajó con otras culturas y que también enseñó a sus discípulos a trabajar en otros lugares y en las grandes ciudades. Exactamente, ¿no? Y tenemos acá, dentro de un contexto para introducirnos hasta ese desafío que Cristo llevó a sus discípulos como un gran maestro que es, en un contexto hablando de ciudades que fueron parte de la historia del pueblo de Dios, pero quizás no desde la parte más beneficiada del pueblo, ¿no? Encontrarse con culturas, con adoraciones a ídolos, serían como pueblos muy idólatras, en donde cuando tuvieron cierto vínculo con el pueblo de Israel, terminaron afectando al pueblo, apartándolo incluso de la verdadera adoración de Dios. Y a esos pueblos fue que Jesús se encaminó con los discípulos para esta parte, como un viaje misionero que hizo con ellos, ¿no? Parte de la escuela de formación. Muy bien. Sabemos que no era la voluntad de Dios que se hicieran grandes ciudades, pero se hicieron. Bien, y también sabemos que tenían que cuidarse de las personas de estas ciudades por las influencias, pero no tenían que dejar de dar testimonio, porque eran la luz para el mundo, Israel, y sin embargo no cumplía esa misión. Y en cambio acá vemos a Jesús enseñando a cómo se debió haber hecho siempre.
siempre la influencia la tendrían que haber tenido los hijos de Dios por sobre los hijos de este mundo, como fue siempre la voluntad de Dios, pero no se cumplió antiguamente. Entonces ahora vemos a Jesús enseñándonos la forma correcta de hacerlo, ¿bien? Y guía a las personas, guió a sus discípulos a estas ciudades que antes habían, como vos decías, perjudicado a Israel. Ahora Jesús es el que los beneficia, ¿no? Y que les lleva el mensaje de salvación. Exactamente. Y siempre encontramos algunos detalles que figuran o son parte de los obstáculos, tanto que nos impiden avanzar hacia esa misión, como también a las grandes ciudades recibir a los misioneros, que está vinculado dentro de esto que llamamos como el racismo, la intolerancia, el nacionalismo, las restricciones a la libertad religiosa y de expresión, un montón de cosas que se viven en las grandes ciudades, pero aún así, en medio de estos obstáculos, el Señor nos llama a una misión importante, a trabajar en las ciudades también. Claro, porque si bien en principio no era la voluntad de Dios que haya grandes ciudades, no por eso las tenemos que descartar, no por eso en esos lugares no hay personas sinceras que necesitan conocer no solo el mensaje de salvación, sino de salud que nosotros tenemos. Vemos que hay un gran despertar en las personas por querer cuidar su cuerpo, tener un estilo de vida más saludable, y son lugares en común que podemos tener y a partir de ahí presentar el Evangelio, presentar a la persona de Jesús. Entonces hay un gran trabajo que nosotros como iglesia tenemos para hacer en las grandes ciudades. Exactamente, y hay un gran llamado de Jesús, o que Jesús nos extiende para unirnos a esta misión en las grandes ciudades, ¿no? Y ahí nos muestra el ejemplo de la mirada de Cristo cuando se encontró con las multitudes. Dice que se compadeció de ellas, ¿no? Claro, que las miraba, dice, como ovejas sin pastor. ¿Bien? No tenían nadie que los cuidara, que tuviera esa compasión por ellos. Y también declaró ahí que la mies es mucha, ¿no? Que hay personas que ya están maduras, pero que los obreros son pocos, ¿no? Que oremos para que Dios envíe obreros. Y somos nosotros. Nosotros somos la respuesta a la necesidad de las personas. Así lo ha planificado Dios, que nosotros seamos esos misioneros que lleguen llevando el mensaje de salvación y que tengamos este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el sentir de compasión al ver a las personas en las grandes ciudades con todos los conflictos, con todas las dificultades y sin un Dios en quien apoyar. Exactamente, y hay una mirada acá particular que dice que cuando Jesús aparecía en un lugar en donde predicaba, en donde enseñaba, donde sanaba, donde curaba, se arrimaban de distintos lugares hacia él, que ya lo conocían, que habían experimentado, había pasado quizás él por esos lugares también, pero había lugares que todavía no se acercaban y que Jesús los contemplaba quizás de la mirada de su corazón, miraba esos lugares con ese anhelo, ese deseo de llegar también a ellos, porque también había necesidades o cosas para hacer ahí. ¿Sabes qué? Me hace pensar mucho cuando nosotros avanzamos misioneramente en distintos territorios, pero aún quedan esos lugares que no han sido alcanzados todavía y que se necesita llegar, ¿no? Y gracias a Dios que nuestro buen Dios a través de la iglesia tiene grandes desafíos y proyectos que ponen en vista a esos lugares que todavía no son alcanzados. Y qué lindo que como iglesia podamos tener la misma visión que Cristo, ¿no? La misma compasión que llevó a Cristo a entrar a esos lugares, ¿no? En este caso, hablando de Tiro y de Sidón, una ciudad marcada por puntos muy opuestos a los pensamientos de Cristo, incluso de la iglesia. Exacto, bien, y encontramos el relato que hacen de la mujer sirofenicia que se encuentra con Jesús allí cuando Jesús visita esta ciudad, relatos tanto de Mateo como de Marcos, distintos, ¿bien? Mencionábamos que nos resultó muy curioso esta diferencia porque tenían en mente un público diferente, ¿no? Mateo, un público judío, y Marcos, un público gentil. Y esto nos habla de que desde un principio hay intencionalidad a la hora de evangelizar y hay que tener en mente a qué público está destinado este proyecto misionero, esta acción misionera, ¿bien? ¿A qué público quiero alcanzar? Entonces, bueno, ¿qué cuidados, qué recursos voy a utilizar? En el caso de Marcos, que es muy bonito, él busca que las personas gentiles que lo leen o que lo van a escuchar se sientan identificados. Bien, acerca a esta mujer dándole más identidad para que ellos la vean no como una extranjera, sino como una madre que necesitaba ayuda y que la encontró en Cristo Jesús y que ellos también
pueden encontrar lo mismo en él. Exactamente, ¿no? Y me gusta el pensamiento inspirado ahí en el deseo de toda la gente que habla de la actitud de Cristo frente a esta situación, ¿no? Haciendo las dos cosas, tanto lo que hubiera hecho un judío, lo que comúnmente se hacía o se trataba a la persona, o cómo verdaderamente se debía hacer esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos guiamos desde este concepto o de esta mirada cultural, religiosa o espiritual de las personas, y por ahí actuamos fríamente, desde algo muy limitado, muy al punto nada más, pero Cristo nos muestra la otra parte, ¿no? La que va acompañada no solamente con la teoría o con lo que hay que hacer, sino con el cómo se debe hacer. Exacto, ¿no? Jesús es un maestro. Está todo el tiempo enseñando a sus discípulos, ¿no? Todo el tiempo con métodos y estrategias diferentes. Y acá lo vemos enseñándoles una lección importantísima, ¿no? Cómo tratar o trabajar con los extranjeros. Y lo hace primero mostrándoles el error. ¿Bien? ¿Cómo lo harían ellos o cómo ellos esperaban que él reaccionara? Que es de esa forma despectiva, ¿bien? Destratando a esta mujer y la manera en la que Dios espera que lo hagamos. Con amor, con compasión, con misericordia, no discriminando. Ya no hay extranjero, no hay griego, no hay judío, ahora todos somos hijos de Dios. Exactamente. Marqué ahí en uno de los días una preguntita que me llamó mucho la atención. ¿Qué impedía al pueblo de Dios llevar la esperanza del Mesías a ciudades extranjeras como Tiro y Sidón, ¿no? Y ahí toca algunos puntitos como la nacionalidad, el orgullo, el prejuicio, eran las cosas que cegaban al pueblo de Dios. Y hoy en nuestros tiempos también tenemos estas ciudades, estos lugares que tienen que ser alcanzados con el mensaje de la bendita esperanza. Y dice, y así como a Jesús no le importó cuál era la nacionalidad o la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros. Claro. Costó un montón, costó muchísimo durante el tiempo que estuvo Jesús y después incluso, ¿no? Romper con esos prejuicios y que los judíos que conocieron a Jesús y aceptaron el Evangelio pudieran romper estas barreras y estos prejuicios y entender que el Evangelio era para todos, que las buenas noticias también alcanzaban a los gentiles, a los de otras naciones y otras culturas. Costó muchísimo y nosotros lo miramos y decimos, wow, ¿no? ¿Por qué les costó tanto? Exacto. Sin embargo, nosotros también tenemos nuestras barreras a la hora de avanzar con el Evangelio y muchas veces las grandes ciudades son nuestros desafíos, ¿no? Los lugares ahí en donde le esquivamos y nos quedamos tal vez en nuestra iglesia local o en nuestro barrio, en los lugares más solos, como decías, ¿no? Tal vez ciudades o pueblos más chicos y dejamos las ciudades. Sin embargo, tenemos que pensar qué desafíos, bien, cuáles son esos prejuicios que hoy tenemos para no abordar, no animarnos a trabajar en las grandes ciudades. Exactamente, y en el contexto de la visión que tuvo Pedro con respecto a los alimentos impuros que se le pedía que comiera, me gustó mucho el mensaje que captó Pedro y que entendió esto de, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea, ¿no? Qué importante es encontrarnos con esa realidad en nuestra vida de entender que el propósito de Dios no está situado en una nación específica, en un pueblo específico, sino que está abierto a todo el mundo porque en todos lados se encuentran personas sinceras y que obran correctamente, aún desconociendo o no conociendo al Dios verdadero. Sí, cuesta mucho, ¿no? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu. Esto es ya después del Pentecostés. Siendo que Pedro había estado con Jesús, lo había visto trabajar con extranjeros, había visto a Jesús sanar a leprosos, sanar a gente que no era judía. Y aún así, en la visión, cuando nos relata, varias veces le tuvo que decir, ¿no? Que matara y comiera. No, yo nunca voy a hacer eso, no, nada inmundo. Y cuando él visita bien a Cornelio, también yo nunca, lo aclara, ¿no? Yo nunca hice esto solo porque el Espíritu me manda. Entonces vemos que aún para un discípulo de la categoría, podríamos decir, de Pedro, le costó muchísimo romper con este prejuicio. Así que nosotros tenemos que pensar, porque no estamos lejos también, ¿no? Como cristianos, como adventistas, de abrazar algunos prejuicios y que nos resulten difícil soltarlos, para animarnos a ir dentro de las ciudades, tal vez con comunidades que le tenemos cierto rechazo. Bueno, ¿qué medidas o qué podemos hacer para alcanzarlas?
Exactamente, ¿no? Y una pregunta también importante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y qué tema con esto, no? Porque acá claramente deja en claro que se pudo visualizar a hombres de fe, personas que realmente estaban convencidas o quizás hasta convertidas en la creencia de Dios y que no estaban dentro de la iglesia de Dios, dentro del pueblo de Dios, ¿no? Que se encontraban en lugares fuera del sector que nosotros marcamos ahí como pueblo, como iglesia de Dios. Claro, muy llamativo, ¿no? Las personas que manifestaron tal vez más fe, una fe más pura en Jesús, no eran judías. Entonces, bueno, la creencia correcta, sin la fe correcta, a veces no está bien. Necesitamos tener la creencia correcta y la fe correcta. Y es bonito, lo mencionamos antes de comenzar, dice, en cuanto a la fe, que a veces se puede encontrar en lugares inesperados, dice. Y yo diría que más bien se encuentra en personas inesperadas. A veces nos encontramos charlando con personas que responden de una manera con tanta fe que nos sorprenden. Incluso a veces nosotros que llevamos mucho tiempo en la iglesia somos más tibios o más incrédulos que las personas que o recién están conociendo o que según nosotros no conocen a Dios. Exactamente, por ahí nos encontramos con grandes comerciantes que están estudiando y decimos, hoy cuando llegue el tema del sábado, seguramente ahí se termina el estudio, nuestra fe empieza a caerse y nos sorprende la persona decir, me pasó esta semana en Rivadavia de un estudio decirme, che, yo tengo que cerrar el negocio para guardar el sábado. Qué bonito. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya está pensando en cómo hacerlo. Y eso es sorprendente de saber que Dios te pone esas personas que realmente tienen esa fe, que incluso alimentan nuestra fe también. Exacto, de hecho, ¿no? Qué bonito. Ojalá que cuando Jesús venga encuentre esa fe viva y verdadera dentro de su pueblo. De hecho, es indispensable. Exactamente. Que la tengamos. ¿Sí? Y tenemos desafíos para esta semana también. El primer desafío dice, abre tu corazón en oración, pidiendo una mayor porción de fe con la cual compartir tu amor por aquellos que están cerca y lejos, ¿no? La realidad de la fe, que de paso es uno de los frutos del Espíritu, por eso es necesario nuestra relación con Dios, permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder alcanzar a más personas con mucha más fe en ellos, ¿no? Y el segundo desafío, el avanzado, dice, ¿cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los 3 ángeles? Enumera 3 bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal. Prepárate para compartir estos conceptos con tu clase de escuela sabática y con todas las personas que también te encuentres a lo largo de tu caminar por este mundo. Así es, bueno, estemos orando, ¿no? Para que Dios nos ayude y nos muestre de qué manera alcanzar a sus hijos sinceros que están en las grandes ciudades. Exactamente. Nos encontramos el próximo programa, que realmente tu relación con Dios sea la mayor experiencia que tengas y te vuelvas ese gran misionero que vaya desafiándose, en este caso a las grandes ciudades, para alcanzar a aquellos de fe verdadera que están esperando el mensaje de Cristo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.